Una pobre chica vendió su pelo por amor a su madre. Cuando el peluquero descubre la verdad, queda conmocionado. Inés observaba cómo las primeras gotas de lluvia resbalaban por el cristal, sintiendo el mundo exterior como algo ajeno y distante. Desde que su esposo había partido de manera abrupta y sin explicación alguna, ella y su hija Camila, una niña de apenas 2 años, se habían quedado solas. El recuerdo de aquel día la atormentaba, cuando Camila, desconcertada, había recorrido cada rincón del apartamento en busca de su padre, llamándolo sin obtener respuesta. Ese momento partía el corazón de Inés una y otra vez. Dando la espalda a la ventana, soltó un suspiro profundo. Sabía que no podía derrumbarse. Debía ser el pilar que sostuviera a su hija a pesar de las adversidades que enfrentaban. Camila estaba en la sala, entretenida con sus bloques de madera, concentrada en construir algo que, para ella, era de gran importancia. La luz suave que se filtraba desde la calle hacía que el cabello castaño de la pequeña brillara con un encanto especial, y aunque la escena resultaba conmovedora, Inés no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y ternura. «Mami, mira, construí una casa», anunció la niña con orgullo infantil, retrocediendo un paso para admirar su creación con una sonrisa que irradiaba satisfacción. «Es preciosa, cariño», respondió su madre con una voz suave, aunque su sonrisa apenas lograba ocultar el dolor que sentía. Se acercó a su hija, arrodillándose junto a ella, y la rodeó con los brazos, abrazándola con fuerza. «Eres mi tesoro, mi pequeña alegría», le dijo con la voz quebrada por la emoción, tratando de no dejar entrever su propia tristeza. Camila la miró fijamente, con sus grandes ojos llenos de inocencia, y preguntó en un susurro, como si temiera la respuesta: «¿Papá ya no va a vivir con nosotras?». La pregunta desarmó a Inés. Sabía que tarde o temprano tendría que explicarle lo ocurrido, pero no había imaginado que ese momento llegaría tan pronto. Buscó las palabras adecuadas, aquellas que pudieran hacer que una niña tan pequeña comprendiera sin lastimarla más de lo necesario. «Papá tuvo que irse por un tiempo», dijo, su voz temblando ligeramente mientras trataba de mantener la calma. «Pero te quiere mucho y yo siempre estaré aquí contigo», añadió, intentando darle a su hija la seguridad que ella misma apenas sentía. Camila asintió en silencio y, sin decir más, se acurrucó contra su madre, buscando consuelo. Inés le dio un beso suave en la frente, prometiéndose a sí misma que sería fuerte, que no permitiría que su hija cargara con el peso de esa ausencia. Aunque el dolor de la partida de su esposo seguía siendo profundo y desgarrador, había tomado la firme decisión de dedicar su vida a proteger y cuidar a Camila. Su pequeña no merecía conocer el dolor de la soledad tan pronto. Los años pasaron, trayendo consigo una mezcla de alegrías y desafíos. Camila, quien alguna vez fue una pequeña niña inocente, ahora había florecido en una joven de 17 años, alta y hermosa. Con una mente ágil y siempre alerta, irradiaba amabilidad y se había ganado el respeto tanto de sus compañeros como de sus profesores en su último año de secundaria. Su madre, Inés, no podía estar más orgullosa de ella. La joven soñaba con graduarse y estudiar arquitectura, una pasión que había desarrollado al diseñar pequeños proyectos en su tiempo libre, inspirada por las construcciones que admiraba desde niña. Lo que Camila no podía anticipar era que aquel día, entre el habitual bullicio de estudiantes que caminaban por los pasillos, ansiosos por terminar las clases y regresar a casa, algo estaba a punto de sacudir su vida por completo. Sin saberlo, un evento inesperado pondría a prueba todo lo que ella creía conocer hasta ese momento. Sentada en el alféizar de una ventana, observaba distraída a sus compañeros. Algunos charlaban animadamente sobre el nuevo profesor de historia. El rumor que se esparcía por el colegio decía que se trataba de un hombre joven que se había graduado con honores, alto y de apariencia atractiva, algo que rápidamente había captado la atención de las alumnas. Camila, sin embargo, no se interesaba en ese tipo de conversaciones. Historia no era su asignatura favorita y asumió que el profesor, sin importar lo que dijeran, tampoco lograría captar su interés. Sin embargo,
Todo cambió cuando lo vio entrar en el aula. El aire pareció volverse denso en el instante en que aquel hombre atravesó la puerta. Era alto, con el cabello oscuro y ligeramente ondulado, y una mirada que irradiaba una mezcla de calidez y serenidad. Al esbozar una sonrisa fácil y natural, se presentó a la clase con una voz suave pero segura. Desde el primer momento, su presencia generó una energía inusual en el salón. El corazón de Camila comenzó a latir con fuerza, y de repente se sintió confundida por la ola de emociones que la invadió. No entendía por qué aquel hombre, al que acababa de ver por primera vez, le producía tal efecto. Fue entonces cuando su mente hizo una conexión inesperada. Ese rostro, esos ojos, eran sorprendentemente familiares. Aunque apenas tenía recuerdos de su padre, quien la había dejado cuando solo era una niña de 2 años, las fotos que su madre había guardado cuidadosamente en casa le vinieron a la mente. El parecido entre el nuevo profesor y su padre era desconcertante. La sensación de esperanza y rabia se entremezclaron en su interior, como si algo largamente enterrado comenzara a despertar. Camila intentó mantener la compostura mientras las emociones luchaban en su pecho. Una parte de ella quería correr hacia él, exigir respuestas, pero otra no quería asumir algo sin pruebas. ¿Podría ser posible que ese hombre, el mismo que ahora estaba parado frente a la clase de historia, fuera el hombre que las había abandonado a ella y a su madre tantos años atrás? Sin ninguna certeza, la joven decidió mantenerse en silencio, aunque sabía que de alguna manera tendría que descubrir la verdad detrás de esa inquietante coincidencia. Durante las primeras clases, Camila se obsesionó con encontrar cualquier indicio que conectara al nuevo profesor con su padre. Escuchaba con atención cada palabra que él decía, buscaba detalles en sus gestos y actitudes y se esforzaba por comparar todo con las pocas historias que su madre le había contado. Sin embargo, nada parecía coincidir. Su madre siempre describía a su padre como un hombre serio, casi distante, alguien reservado que rara vez mostraba sus emociones. En cambio, aquel profesor era todo lo contrario, carismático, amable y cercano, alguien que lograba que los estudiantes se sintieran cómodos en su presencia. Además, había otro detalle que no cuadraba. Su padre, si aún estuviera vivo, ya debería rondar los 60 años, mientras que aquel profesor parecía mucho más joven, quizás de unos 25. Todo parecía indicar que no había ninguna relación, pero la sensación de inquietud no la abandonaba. Algo en su interior le decía que debía haber una conexión, aunque no pudiera explicarlo. Una mañana, harta de que esa incertidumbre la consumiera, Camila decidió que lo mejor era enfrentarlo de una vez. Cuando la clase terminó y sus compañeros se apresuraron a salir del aula, ella se quedó rezagada. El cielo estaba nublado y el aire frío de la mañana se colaba por las ventanas, haciéndola estremecer a pesar del grueso abrigo que llevaba sobre el uniforme escolar. Respiró hondo y se acercó al escritorio del profesor, decidida a resolver el enigma que la atormentaba. El hombre, que en ese momento revisaba una pila de exámenes, los resultados de la última prueba de historia del año, levantó la vista al notar su presencia. «Camila, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó con una sonrisa amistosa, sin dejar de pasar las hojas frente a él. La chica lo miró con determinación. Había pensado durante días en la mejor forma de abordar el tema, pero al final decidió que la confrontación directa era la única manera de aclarar sus dudas. «Quería hacerle una pregunta personal», dijo sin rodeos. El profesor arqueó una ceja sorprendido por la franqueza de la joven, pero asintió con la cabeza, indicándole que podía continuar. Camila tragó saliva y lanzó la pregunta que había estado rondando su mente desde el primer día que lo vio. «¿Conoces a Fernando López?». El ambiente en la habitación pareció volverse denso y pesado tras esas palabras. El nombre de su padre colgaba en el aire, cargado de significado para ella. El profesor, sin dejar de mirarla, respondió con naturalidad. «Es mi padre, por supuesto que lo conozco. ¿Por qué preguntas?». En ese instante, Camila sintió como si su corazón se comprimiera y al mismo tiempo acelerara con fuerza.
Hasta ese momento, había querido convencerse de que todo era producto de su imaginación, que no podía ser posible, pero ahora las piezas encajaban. Aquel joven frente a ella no solo tenía los mismos ojos azules que su padre, sino el mismo cabello oscuro y ligeramente ondulado. Era la viva imagen de él. Sin embargo, el hombre que estaba frente a ella por su edad no podía ser su padre. La confusión y el pánico comenzaron a apoderarse de ella. Antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de escuchar, Camila negó con la cabeza, como si quisiera alejar de su mente la posibilidad de que su intuición pudiera ser cierta. «Perdón, me equivoqué», balbuceó, y con la misma rapidez con la que se había acercado, se disculpó apresuradamente y se marchó. Solo quería irse, huir de allí lo más rápido posible. El profesor, aún desconcertado por la repentina reacción de Camila, trató de detenerla, pero la joven no le dio oportunidad de decir más. Salió corriendo del aula, con el corazón latiéndole descontroladamente, sin poder comprender del todo lo que acababa de suceder. Esa misma tarde, en el otro extremo de la ciudad, el joven profesor llegó al hospital, como lo hacía todos los días. Entró en la habitación donde su padre descansaba en una cama, rodeado de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Aunque su padre no podía responderle, el profesor se sentó a su lado y comenzó a hablarle, como si le contara cualquier anécdota cotidiana. «¿Cómo estás hoy, papá?», dijo, con una mezcla de sorpresa y ternura en la voz. Era su rutina diaria, una manera de mantenerse conectado con su padre, quien había caído gravemente enfermo hacía ya varios meses. Aunque no sabía si él podía escucharlo, le gustaba compartir esas pequeñas historias, como si en algún rincón de su mente su padre aún pudiera comprenderlo. Fernando llevaba años en coma, y su hijo Gonzalo no lograba entender del todo cómo había sucedido aquel trágico accidente. Recordaba vagamente la noche que cambió su vida para siempre, hacía ya 15 años. Sus padres habían salido, dejándolo al cuidado de una niñera. La lluvia caía de manera torrencial aquella noche, y cuando el reloj marcaba la medianoche, la vida de Gonzalo dio un vuelco. El auto en el que viajaban sus padres perdió el control, según lo dijo la policía, deslizándose sobre la carretera mojada. Su madre falleció al instante, mientras que su padre, Fernando, quedó sumido en un coma profundo, un estado del que no había salido en todos esos años. Durante una década, Gonzalo vivió con la esperanza de que su padre despertara, aferrándose a esa idea con una fe inquebrantable. Pero la realidad era cruel. Los médicos le habían advertido en numerosas ocasiones que después de tanto tiempo, las probabilidades de que Fernando volviera a la conciencia eran casi nulas. Le sugirieron que lo desconectara, pero Gonzalo se resistía a dejar ir esa última conexión con su familia. No podía rendirse, no aún. Esa tarde, sentado junto a la cama del hospital, Gonzalo hablaba con su padre como solía hacer. «Hoy una alumna me preguntó por ti. Se llama Camila. Es una chica agradable, aunque no parece disfrutar mucho de la historia», comentó con una sonrisa triste, tratando de mantener una conversación, aunque no hubiera respuesta del otro lado. De repente, el sonido monótono de la máquina que registraba el pulso cardíaco de su padre cambió bruscamente. El ritmo se aceleró, rompiendo el silencio pesado de la habitación. Gonzalo, sobresaltado, tomó la mano de su padre, sintiendo un destello de esperanza encenderse en su interior. «Papá, ¿me escuchas? ¿Estás ahí?», swingueó en un hilo de voz, como si temiera que el hechizo se rompiera si hablaba demasiado alto. Pero no pasó nada más. El pitido regular volvió a su ritmo habitual, y la habitación cayó nuevamente en ese silencio asfixiante. Fue solo una ilusión, una falsa señal que por un momento había encendido su esperanza. Gonzalo suspiró, desilusionado, cargando nuevamente con el peso de esa larga espera interminable. La tristeza le golpeó con fuerza. Sabía que debía seguir adelante, pero ese tipo de momentos lo hacían tambalear. Esa noche, regresó a su apartamento con el alma pesada, cargada de esa misma soledad que lo había acompañado durante tantos años. Había creído, aunque fuera por un instante,
que su padre podría estar volviendo, que tal vez su vida podría recuperar algo de lo que había perdido aquel fatídico día. Sin embargo, la realidad siempre volvía a golpearlo con dureza. Tras la muerte de su madre y el coma de su padre, fue su tío quien se hizo cargo de él. Pero aquella no fue una infancia fácil. Su tío era un hombre rudo y violento, y las palizas eran frecuentes. Gonzalo, no obstante, se mantuvo firme. No dejó que el dolor lo derrotara. Se enfocó en sus estudios, se graduó lo más rápido posible y consiguió un trabajo que le permitió alejarse de aquella casa llena de malos recuerdos. Aunque su vida había sido un constante esfuerzo por salir adelante, nunca dejó de visitar a su padre en el hospital. Era la única conexión que le quedaba con su antigua vida, y no podía renunciar a esa esperanza, por más débil que fuera. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Camila lidiaba con una soledad que se hacía cada vez más profunda. Su madre, Inés, quien siempre la había cuidado con dedicación, llevaba algún tiempo enferma, postrada en cama. Camila, que apenas tenía 17 años, se encontraba asumiendo responsabilidades demasiado grandes para su edad. Trataba de equilibrar sus estudios con las obligaciones de la casa, y aunque hacía todo lo posible por ayudar con las cuentas, la carga era abrumadora. Cada día se volvía más difícil, más solitario, y ahora la aparición de Gonzalo en su vida no hacía más que complicar las cosas. Esa noche, el insomnio la atrapó en una espiral de pensamientos. Daba vueltas en la cama, repasando mentalmente todo lo que había sucedido. La idea de que Gonzalo pudiera ser su hermano la perturbaba profundamente. Sentía un resentimiento creciente hacia su padre, el hombre que había desaparecido de sus vidas sin dejar rastro. ¿Cómo podía tener una segunda familia, una vida secreta que ellas nunca conocieron? El dolor y la confusión se mezclaban dentro de ella, pero al mismo tiempo sabía que Gonzalo no era culpable de nada. Él parecía tan ajeno a todo como ella, un simple espectador en una tragedia que se había desarrollado en sus vidas sin que ninguno de los dos lo supiera. Esa noche, mientras las sombras de la habitación se alargaban, Camila casi podía imaginar a Gonzalo parado en el rincón, observándola en silencio. Sabía que las respuestas no llegarían fácilmente, pero tarde o temprano tendría que enfrentar esa realidad. Cuando la alarma para levantarse sonó, la chica suspiró y la apagó. No había dormido en toda la noche. Se dirigió a la escuela, agotada y adolorida, y tomó una decisión difícil: hablaría con el profesor Gonzalo. La conversación no fue fácil. El profesor no daba créditos a lo que oía. «¿Cómo que mi padre es tu padre también?», preguntó sin poder creerlo. El salón de clases estaba vacío. Camila había esperado a que todos se marcharan para volver a hablar. Hacía calor ese día y el ambiente se sentía agobiante. «Se fue de casa cuando tenía 2 años y nunca más supe de él», murmuró la joven. «Lleva en coma 10 años», dijo el profesor. «Creí que era un hombre bueno y respetable, pero él me mintió durante años y luego…» Su voz se cortó por la angustia. «Luego mi madre falleció y él quedó en coma». Camila lo miró apenada. Había lanzado una bomba sobre la vida de los dos y no sabía qué hacer. «Creí que merecías saberlo. Yo también estoy confundida y me duele, pero si tengo un hermano…», titubeó. «Me gustaría conocerte, saber de ti», agregó con timidez. Gonzalo la miró. Sentía muchas cosas: angustia y dolor. La traición de su padre era como un puñal a la espalda, pero aún así había una chispa de esperanza, algo pequeño y sutil. Después de tantos años no estaba solo. Durante un tiempo, la vida de estos dos jóvenes pareció iluminarse. Después de tanta tragedia, habían comenzado a entablar un vínculo como hermanos. No era fácil. Los secretos de Fernando pesaban entre los dos, pero ambos se esforzaban por construir una relación de hermanos. Gonzalo incluso había comenzado a visitar a Inés y a ayudar con los gastos de medicamentos. Pasó el año y Camila se graduó. Había logrado su objetivo, pero la idea de ir a la universidad parecía lejana. De todas formas, esa noche de graduación, Gonzalo la acompañó, evitando que se sintiera tan sola y desalentada. «Estoy orgulloso de ti», le dijo el profesor abrazándola.
Camila sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. El viento fresco que corría la despeinó y secó las pequeñas gotas que corrían por su mejilla. «Desearía tanto que mamá esté aquí», dijo. Su hermano la miró y la apretó más contra él. «Va a recuperarse, te lo prometo, Camila», murmuró contra su pelo. Fue una noche feliz, incluso entre tanto dolor. Gonzalo estuvo con ella y la soledad se sintió menos intensa. Sin embargo, sus sueños de ir a la universidad eran imposibles. Con todos los gastos médicos, Camila debía desistir y trabajar para ayudar a su madre. Poco tiempo después de graduarse, encontró empleo en una pequeña cafetería. Era bonita, con una clientela simpática y constante. El lugar la hacía sentir contenta, a pesar de que sus sueños de estudiar arquitectura jamás se cumplirían. Tomás, un joven mayor por apenas 2 años, era el encargado del sitio y siempre estaba atento a ella. «Hola, Camila», saludó el joven el primer día de trabajo, dándole una sonrisa cálida. «Estoy contento de que hayas decidido unirte al equipo. Aquí somos como una familia». La joven aparentó timidez, aunque su mente estaba ocupada con pensamientos de su madre y el estrés de la situación. «Gracias. Realmente necesito este trabajo», respondió. Durante el tiempo que trabajó en la cafetería, Tomás se convirtió en un gran apoyo para ella. La escuchaba cuando necesitaba hablar y la animaba cuando estaba desalentada. «¿Cómo va todo en casa?», le preguntó Tomás una tarde mientras limpiaba una mesa cerca de ella. «Es difícil», admitió Camila. La tristeza se coló en su voz. «Pero lo intento por mi madre». Inés había empeorado tanto los últimos meses que ya ni siquiera salía de la cama. El joven la miró con empatía y apoyó su mano en el hombro de la joven para reconfortarla. «No estás sola en esto. Si necesitas algo, estoy aquí para ayudarte». Los meses transcurrieron y aunque Tomás se había vuelto una fuente de consuelo y el romance había florecido entre ellos, la salud de su madre seguía empeorando. También estaba todo el asunto de Fernando, que la atormentaba día y noche. Aquel día era su primer día libre en semanas y había decidido ir a visitarlo. Si quería avanzar, era necesario enfrentarse al pasado. Al entrar a la habitación del hospital, reconoció a aquel viejo hombre conectado al respirador. Los años y el accidente habían dejado sus huellas sobre la piel de su padre, pero seguía viéndose como aquel sujeto del que su madre le hablaba siempre. Se acercó con lentitud. Las emociones se arremolinaban en su pecho. «Hola», dijo con un hilo de voz. «No sabía si venir en realidad. No sé si te he perdonado, pero quiero dejar el pasado atrás», agregó. No sabía si Fernando podía oírla, pero quería creer que sí. Un pitido la alertó. Alzó la mirada hacia la máquina que seguía el ritmo cardíaco de su padre. Los latidos del hombre estaban enloquecidos. Camila sintió que el pánico la invadía, y justo cuando pensaba salir de la habitación en busca de un médico, sintió que una mano se aferraba a la suya. Fernando abrió los ojos lentamente y miró a su hija que lo observaba atónita. Aquel hombre que había permanecido en un sueño durante tantos años acababa de despertar al oírla. «Camila», murmuró el hombre. Su voz sonó ronca y amortiguada por el respirador. Parpadeó varias veces para enfocar la vista sobre la joven. Camila sintió que una ola de lágrimas se acumulaba en sus ojos. «Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste?» Las preguntas salieron atropelladas. Había tantas dudas sin resolver. Fernando intentó hablar, pero sus palabras eran incoherentes. «No, no hables. Llamaré a un médico», dijo la joven y soltó la mano de su padre. Nadie entendía cómo había despertado. Los médicos dijeron que quizás su cuerpo fallaría y tendría que volver a aprender a caminar y a hablar bien después de tantos años dormido. Gonzalo, al enterarse del despertar de su padre, llegó al hospital y se unió a Camila. Ambos estaban en la sala de la habitación, esperando respuestas. Cuando les permitieron volver a ingresar a la habitación, Fernando los miró con reconocimiento. Aunque no podía hablar con claridad, su expresión transmitía dolor y arrepentimiento. A pesar de los años, su padre sentía el peso de sus decisiones.
Solo el paso del tiempo logró sanar poco a poco la relación de esta familia. Inés había comenzado a mejorar después de tanto, y Camila y su hermano había obtenido respuestas de su padre. Aún era difícil perdonarlo, pero el hombre se esforzaba por estar presente y había decidido pagar los estudios de su hija. La recuperación de Fernando fue larga y dolorosa. Tuvo que aprender a caminar y hablar de nuevo, pero disponía de ahorros que le permitieron costear sus tratamientos. La joven, que comenzó esta historia marcada por la soledad, finalmente se casó con Tomás. Su matrimonio parecía marchar bien, pero luego de 3 largos años, las cosas comenzaron a funcionar mal. No lograban concebir un hijo. Cuando su marido descubrió que la razón era Camila, no pudo aceptar la idea de vivir así, y un sombrío día de otoño simplemente se fue, dejando a la joven llorando por los fragmentos destrozados de su vida juntos. Por mucho que su hermano, su madre y su padre intentaban consolarla, la joven no lograba llenar el vacío de su corazón. Tomás había sido el gran amor de su vida, y que la abandonara después de tanto le rompía el alma. Además, la incapacidad de concebir la atormentaba. Tenía muchas ganas de besar las manitas, acariciar el pelo suave, oír la risa de los niños. Buscó ayuda de los médicos, pero cada visita terminaba igual de mal. Al ver sufrir a su hija, Inés decidió tomar el asunto en sus propias manos. Quería ayudarla, devolverle la felicidad. Creía que ella más que nadie la merecía después de tanto dolor. Lo que no sabía es que, en su desesperación por ayudar a su hija, fuerzas inexplicables alterarían el rumbo de su familia. Buscó en Internet cualquier información que pudiera darle algo de esperanza. Entre innumerables artículos y foros médicos, Inés se topó con la página de una adivina que afirmaba tener la capacidad de cambiar el destino. Al principio, la mujer se mostró escéptica ante la idea, pero la desesperación la obligó a actuar. Tanta tragedia, enfermedad y mentiras habían destrozado el corazón de su hija, y ella sentía que había fallado como madre. Nunca había creído en la magia, pero estaba dispuesta a intentar todo por recuperar la felicidad de su hija. El corazón de Inés latía con fuerza cuando entró en la antigua casa en las afueras de la ciudad, donde la adivinaba recibía a sus clientes. El interior estaba adornado con telas exóticas y extraños amuletos, y el aire se llenaba con el aroma de hierbas e incienso. «Bienvenida», dijo la suave voz de la adivina, rompiendo el silencio. «¿Le puedo ayudar en algo?» Inés explicó la situación, y la adivina escuchó atentamente, con los ojos fijos en la mujer. «Puedo ofrecerte una pócima que le abrirá el camino a la maternidad a tu hija», dijo finalmente. «Pero ten cuidado, toda magia tiene su precio». «¿Qué significa eso? ¿Qué precio habrá por esta magia?», suingió Inés nerviosamente. «La poción alterará el destino de su hija, pero esos cambios pueden tener consecuencias imprevistas», advirtió la adivina. «Debes estar preparada para aceptarlas, sean los que sean». Inés vaciló. El miedo a las consecuencias desconocidas luchó contra su deseo de ayudar a su hija. Finalmente, prevaleció el amor maternal. «Estoy de acuerdo», dijo con firmeza. «¿Qué necesito hacer?» La adivina sacó un pequeño frasco de líquido brillante y se lo entregó. «Tendrás que ir al cementerio en una noche de luna y verter esta poción sobre la tumba de un niño. Luego, después de una semana, regresa a ese lugar y arranca la flor blanca que allí crecerá. Coloca la flor en la habitación de Camila y tan pronto como Camila queda embarazada, devuelve la flor a la tumba». Inés agarró el frasco como si fuera su último hilo de esperanza. «Gracias», susurró, y luego salió de la casa de la adivina, sin saber qué traería exactamente a la vida de su hija. La noche era fresca y tranquila, cuando Inés tomó el frasco de poción y se dirigió hacia el antiguo cementerio en las afueras de la ciudad. La luna llena se había alzado en lo alto del cielo, y su luz plateada iluminaba los sinuosos senderos entre las tumbas. La mujer se sentía como un personaje de una antigua leyenda, pero su determinación no dejaba lugar al miedo. Pasó junto a hileras de lápidas. El aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda y hojas viejas.
Inés sostenía palabras cuidadosamente escritas por la adivina en su mano, repitiéndolas para sí misma para evitar cualquier error. A la luz de la luna, encontró 2 pequeñas tumbas. Estaba claro que nadie las había cuidado durante mucho tiempo. Su corazón latió con fuerza en su pecho cuando abrió el frasco y vertió la poción brillante en el suelo en la base de una losa de piedra. El líquido se filtró en la tierra, dejando tras de sí un tenue rastro brillante. Recitó el encantamiento que le había dado la adivina. De pie allí, en el tranquilo silencio del cementerio, sintió una inusual sensación de paz. La noche le pareció eterna, y en ese momento comprendió que había hecho todo lo posible para ayudar a su hija a encontrar la felicidad. Rezó para que fuerzas desconocidas para ella aceptaran su sacrificio y salvaran a Camila. Justo cuando estaba a punto de irse, un leve aroma delicado y dulce de flores llenó el aire. La mujer miró a su alrededor, pero no vio nada más que las ramas oscilantes de los viejos árboles y los patrones de la luz de la luna parpadeando sobre las tumbas. Pasó una semana desde esa noche, e Inés regresó al cementerio para cumplir con la parte final del ritual según las instrucciones de la adivina. Para su sorpresa, encontró una pequeña flor blanca creciendo entre la hierba seca de una de las tumbas. La arrancó con cuidado y plantó la flor en una pequeña maceta con tierra que había traído consigo y se dirigió a casa. Colocó la vasija en la habitación de Camila, con la esperanza de que le brindara curación y alegría a su hija. Al principio, después de que Inés colocó la maceta con la flor blanca en el alféizar de la ventana de su hija, no pasó nada especial. La vida continuó como de costumbre, los días se convirtieron en noches y el mundo a su alrededor parecía no haber cambiado. Camila trabajaba durante el día y apenas dormía por la noche, inmersa en pensamientos y recuerdos del pasado. Pero poco a poco empezó a notar algunos cambios en su estado de ánimo y bienestar. Al principio fue difícil de explicar. De repente se sentía menos cansada y dormía profundamente por la noche. Comenzó a despertarse por la mañana con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Era como si algo se hubiera aflojado en su alma, dando lugar a nuevas emociones y sensaciones. La vida que durante tantos meses parecía haber estado repleta de dolor, ahora se veía más nítida y llena de colores y sonidos que la alegraban. Su madre sospechaba que estos cambios estaban de alguna manera relacionados con la flor blanca. Varios meses después, Inés notó otro cambio en el comportamiento de Camila. La joven pasaba varias noches fuera de casa y parecía enamorada otra vez. Inés creyó que después de tanto tiempo, al fin su hija había encontrado con quien compartir su vida. Sin embargo, todo cambió abruptamente una tarde. Camila regresó a casa temprano, completamente destrozada. Tenía los ojos rojos por las lágrimas y una sonrisa amarga congelada en sus labios. Cuando Inés preguntó ansiosamente qué había pasado, su hija solo pudo pronunciar frases inconexas entre sollozos. «Lo encontré otra vez, mamá. Lo encontré y lo perdí de nuevo. Nunca se quedará conmigo. Ama a su nueva esposa y se quedará con ella». La mujer, sin entender del todo, pero sospechando vagamente de quién hablaba su hija, trató de consolarla, pero Camila se retiró desesperadamente. Se cerró de nuevo e Inés solo pudo especular sobre las razones de tal dolor. Fue algo más que un simple resurgimiento de viejos sentimientos. A Camila le pareció fatídico e inevitable. Ni siquiera su hermano Gonzalo lograba hablar con ella. 2 meses después de esa tarde terrible, la joven se dispuso a dejar atrás su dolor. No podía seguir sufriendo por un hombre que no la amaba. Fue durante una mañana, paseando por el parque, que Camila notó algo diferente en su cuerpo. Sentía náuseas e inicialmente lo atribuyó al estrés y la fatiga. Sin embargo, cuando los síntomas persistieron durante varios días, empezó a preocuparse. Una visita al médico no estaba en su agenda, pero la persistencia de su madre y el cansancio implacable la obligaron a ceder. «Señorita Camila, veo que tiene varios síntomas de embarazo», dijo el médico mientras revisaba el expediente. «Haremos una prueba para estar seguro». Esas palabras golpearon a Camila como un rayo. Todos sus pensamientos sobre el futuro,
la necesidad de construir una carrera, la lucha por la independencia, todo pasó a un segundo plano ante la realidad de su nueva condición. ¿Estás seguro?, preguntó Camila. Sí, estoy seguro, respondió el médico. La prueba fue rápida, un simple pinchazo para analizar su sangre y saber si estaba realmente embarazada. Tus pruebas lo confirman. A veces la vida nos depara sorpresas cuando menos las esperamos, dijo el médico unas horas después, con una sonrisa mientras le entregaba los resultados. Camila corrió a casa. Su madre la estaba esperando en la puerta, pálida y con los ojos llenos de lágrimas. Inés esperaba escuchar las peores noticias, pero en cuanto vislumbró el rostro radiante de Camila, levantó las cejas sorprendida. «Vas a ser abuela», dijo la joven con lágrimas brotando de sus ojos. Inés la abrazó y también lloró lágrimas de alegría. «Esto es un milagro, querida, un verdadero milagro», susurró, abrazando y besando a su hija. En ese momento, Camila comprendió que, a pesar de todos los miedos e incertidumbres, quería ese hijo. Quería ser madre, tener la vida que había soñado durante mucho tiempo. Desde la noticia, había pasado casi medio año. Milagrosamente, la flor que había llevado Inés a su hogar para que el milagro sucediera no se había marchitado, continuaba en su maceta en el alféizar de la ventana de su hija. A veces pensaba en si había hecho lo correcto o si estaba jugando con fuerzas que no comprendía, pero todo quedaba en el olvido cuando veía a su hija sonreír. Sin embargo, ese día, cuando la mujer entró a la habitación para mirar la flor, descubrió que el alféizar de la ventana estaba vacío. Al principio, pensó que Camila podría haberla trasladado a otro lugar, pero una rápida inspección de la habitación confirmó que la flor efectivamente había desaparecido. Acercándose a su hija, que estaba sentada en la sala leyendo un libro, preguntó: «¿Dónde está la flor de tu habitación?». Camila, frunciendo levemente el ceño, dejó el libro a un lado. «Oh, mamá, empezó a oler raro. Lo tiré por la ventana anoche. Pensé que era la mejor solución». Inés sintió una oleada de ansiedad. Las palabras de la adivina resonaron en sus oídos. «Tan pronto como Camila queda embarazada, tendrás que devolver la flor a la tumba». El pánico la recorrió de pies a cabezas y temió que algo ocurriera. Sin pensarlo mucho, tomó un abrigo y salió al patio trasero en busca de la flor. Peinó cada rincón del jardín, miró debajo de cada arbusto, pero no había rastro de la maceta ni de la flor por ningún lado. Después de pasar más de una hora en una búsqueda inútil, Inés regresó al interior de la casa. Intentó convencerse de que lo más probable era que la flor efectivamente hubiera cumplido su papel, y su desaparición no era más que el acto final de su extraña historia con la magia. Pero en el fondo, la duda la atormentaba. A pesar de sus intentos por calmarse, el malestar interior no la abandonaba. La flor, que se suponía debía regresar a la tumba, ahora estaba perdida, e Inés no podía quitarse la sensación de que la magia no había terminado y pronto se daría a conocer. Meses de espera, llenos de una mezcla de preocupación y gozosa anticipación, finalmente llegaron a su fin. La mujer y su hija empacaron todo lo que necesitaban y fueron al hospital, preparándose para la llegada del nuevo miembro de la familia. Camila experimentó sentimientos indescriptibles. Después de todas las pruebas, el dolor y las pérdidas, estaba al borde del acontecimiento más importante de su vida: dar a luz a su hija. Ya era tarde en la noche cuando comenzó el parto. Los médicos y enfermeras la rodearon, apoyándola y guiándola en cada etapa, y finalmente sonó el llanto del recién nacido. El aire en la sala de partos se llenó de tensión y alivio cuando la enfermera le entregó con cuidado el bebé a Camila. «Hola, Esmeralda, te he esperado tanto tiempo», susurró Camila, mirando a su hija mientras lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. Inés esperaba en el pasillo, sentada en un pequeño sofá, estrujaba con fuerza su bolso. El sitio parecía desolado y esperaba con ansias noticias sobre su hija y su nieta. De repente, una pequeña ráfaga de viento ingresó por uno de los ventanales, trayendo consigo un aroma dulce y suave.
el mismo que había sentido en el cementerio durante el ritual de la flor. La mujer miró a su alrededor con una mezcla de pánico y ansiedad, y allí, al final del pasillo, había una niña llamándola persistentemente. La mujer saltó y su bolso cayó al suelo. Se agachó para recogerlo y cuando se enderezó, ya no quedaba nadie, solo el leve aroma de la flor. Un médico que acababa de salir de la sala de partos se acercó para darle las buenas noticias, pero notó que la mujer estaba pálida. ¿Se siente mal, señora?, preguntó el joven doctor, inclinándose sobre ella. Solo estoy un poco mareada. ¿Sabes dónde fue la niña que estaba parada allí? Swingió señalando el otro extremo del pasillo. Los niños pequeños no tienen permiso para estar en esta sección, contestó el médico. Deberías tomar asiento, indicó. Inés obedeció, aunque no lograba reponerse del miedo repentino. Una vez que su cara retomó su color habitual, el hombre le dio las buenas noticias, pero la felicidad del momento se vio teñida del pánico creciente que se negaba a abandonar a la mujer. Supo, de alguna forma, que la magia exigiría lo que le correspondía. Temía que su decisión impulsiva para ayudar a su hija ahora repercutiera en su nieta. Esmeralda creció rápidamente. Su primer año de vida estuvo lleno de primeras veces que enternecieron el corazón de todos a su alrededor. Sus primeros pasos, su primera risa y los primeros balbuceos. Camila apreciaba cada momento de la maternidad y veía a su hija volverse más inteligente y activa cada día. Durante todo este tiempo, Inés estuvo allí, ayudando, apoyando y compartiendo su sabiduría. Ella no era solo la abuela de Esmeralda, también era la mejor amiga de Camila, su pilar de apoyo. Absorta en su nuevo papel como madre, la joven no se dio cuenta de inmediato de que su madre comenzaba a desvanecerse después del nacimiento de Esmeralda, derritiéndose como cera. Al principio lo atribuyó a la edad y a las noches de insomnio que pasaba con el bebé, pero con el tiempo su condición no hizo más que empeorar. Camila llevó a su madre a una de las mejores clínicas de la ciudad, donde médicos experimentados examinaron a Inés. Sin embargo, los resultados arrojaban que todo estaba bien. Nadie sabía lo que le ocurría a la mujer. La anciana se volvió retraída, apenas comía y casi no salía de su habitación. No quedaban rastros de la mujer alegre que algún día había sido. Una mañana, cuando Camila entró en la habitación de su madre para sugerirle un paseo, la encontró sentada en la cama con el rostro pálido y los ojos cerrados. «Mamá, ¿te sientes muy mal?», preguntó ansiosamente sentándose a su lado. Inés abrió los ojos y sonrió de forma cansina. «Siento que me abandonan las fuerzas, querida. Intento no demostrarlo, pero siento que ha llegado el momento». Aquellas palabras hicieron que el corazón de Camila se congelara. «¿De qué hablas, mamá? ¿Debo llamar a un médico?» «No, querida», respondió la mujer en voz baja tomando la mano de su hija. «Creo que pronto será hora de marcharme. Pero no llores por mí, hija. Todavía tienes a tu hija y a tu hermano. Ellos cuidarán de ti. No hay nada que la medicina pueda hacer por mí». Inés se recostó suavemente sobre la almohada. Se quedó allí, respirando apenas, escuchando el viento susurrar entre la hierba e inhalando el leve aroma de flores desconocidas, suaves y dulces. Sentía como si estuviera caminando por un hermoso prado, de la mano de una niña que de alguna manera le recordaba a Esmeralda, rodeada de flores extraordinarias, muy parecidas a la que una vez había traído del cementerio. Con un último suspiro, se entregó a los brazos del sueño eterno. Camila lloró desconsoladamente sobre su madre, negándose a dejarla ir. Con el paso del tiempo, la joven aceptó que su madre se había marchado para siempre. No fue sencillo, el dolor la invadía constantemente, pero se aferraba a todo aquello que su madre había dejado, un legado de amor y fortaleza que viviría por siempre en los corazones de todos. Esmeralda fue el rayo de luz que le dio fuerzas para seguir después de la partida de su madre. Extrañamente, la pequeña no se parecía ni a su abuela ni a su madre. Era como una princesa de cuento de hadas, de piel clara, ojos azules y un cabello tan dorado y espeso que parecían hebras del mismísimo sol.
La vida marchó bien durante 6 años. Esmeralda creció feliz y rodeada de regalos y atenciones por parte de su tío Gonzalo, de su abuelo Fernando y de su madre Camila. Los años habían traído el perdón para aquel padre que tanto había errado y parecía que al fin estaban en paz. Fue durante el 7º cumpleaños de Esmeralda que las cosas comenzaron a torcerse de nuevo. La tragedia se negaba a abandonar a esta familia. Después de la fiesta de la pequeña, Camila comenzó a sentirse mal. Ignoró sus síntomas, pero empeoraron con el tiempo. Trató de ocultar su condición a su hija, quería evitarle dolor a aquella pequeña, pero Esmeralda era sabia para corta edad y no tardó en notar que algo marchaba mal. El apetito de la mujer desapareció. Apenas comía y había bajado de peso considerablemente. Resignada después de una noche de invierno en la que apenas pudo conciliar el sueño, decidió realizarse estudios médicos. Nada bueno salió de aquellos estudios. El cáncer había invadido su estómago y aunque estaba en una etapa temprana y podía salvarse, los tratamientos eran costosos. Ni siquiera vendiendo su pequeño apartamento ni trabajando horas extras lograría cubrir semejantes gastos. Esmeralda, aunque no entendía de números ni formularios ni gastos, sabía que algo andaba mal. Su madre pasaba horas revisando papeles en la cocina y parecía empeorar con el tiempo. Una noche, la escuchó hablar con su tío por teléfono. No había entendido toda la conversación, pero sí que su madre necesitaba dinero para cubrir los gastos de su tratamiento. Aquella mañana se acercó a su madre en la cocina. La mujer estaba absorta revisando papeles y parecía triste. Extrañaba ver a su madre sonreír. «Mamá, ¿por qué estás tan triste?», preguntó la pequeña mirando a su madre con sus grandes ojos azulados llenos de preocupación. «No es nada, mi vida. Mamá solo necesita arreglar asuntos de grandes», respondió la mujer acariciando el cabello de su hija. Lo último que quería Camila era preocupar a su pequeña. La niña sintió que el dolor de su madre se expandía por toda la habitación y llegaba hasta su corazón. Se estremeció, llena de angustia por verla así. «Yo te ayudaré, mamá. Haré todo por ti», susurró, abrazándola. Cada tarde, Camila se dirigía al hospital para recibir sus tratamientos, y Esmeralda se quedaba a cargo de Gonzalo o de una niñera. Aquel día estaba con su niñera. La niña esperó a que la mujer se quedara dormida en el sofá y tomó una decisión. Había visto en televisión que, si vendía su cabello para hacer pelucas, podían darle una suma considerable de dinero. En su inocencia, aquella idea le parecía la mejor para salvar a su madre. Tomó su abrigo y, tratando de no hacer ruido, salió hacia la calle para dirigirse a la peluquería más cercana. Óscar era un hombre marcado por la soledad. Había perdido a su hija y a su esposa hacía 7 años atrás. Tenía una pequeña peluquería muy cerca de la casa de Camila, pero jamás se habían cruzado. Aquella mañana todo parecía ir de mal en peor para el hombre. Se había volcado café sobre su camisa favorita, no había tenido ni un solo cliente y había peleado con uno de los vecinos cuando el perro del hombre intentó morderlo. Estaba de mal humor y enfurecido con la vida, pero todo quedó olvidado cuando vio ingresar a una pequeña niña a su local. Fue como si un fantasma le sonriera. Parada en la entrada del lugar, Esmeralda sonreía tímidamente. «Hola, señor, quiero cortar mi cabello para venderlo. ¿Usted me dará mucho dinero por ello?», preguntó la pequeña con inocencia. Al escucharla, Óscar salió de su estado de estupefacción y sintió que el mundo se le caía a los pies. Durante un segundo, le había parecido que aquella niña era su hija fallecida. El mismo tono de cabello, los mismos ojos azules y la misma sonrisa brillante. Eran idénticas. Intentó recomponerse e invitó a la niña a sentarse. Buscó sus tijeras, solo para hacerle creer a la pequeña que sí le cortaría el cabello. Pero en realidad quería saber qué hacía allí. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras fingía revisar unos mechones de pelo. «Esmeralda», respondió la niña. El hombre sintió que su mundo se inclinaba. No podía ser, no tenía sentido que se llamara igual que su hija. «¿Por qué quieres cortar tu cabello? Es hermoso»,
comentó el peluquero intentando recomponerse. Mi mamá tiene cáncer y en la televisión decían que si vendes tu cabello para hacer pelucas, te dan mucho dinero. Quiero ayudarla a pagar su tratamiento. El corazón del hombre se rompió ante esas palabras y dejó las tijeras a un lado. Se agachó a la altura de la niña y le sonrió. ¿Qué tal si primero hablamos con tu mamá y luego cortamos tu cabello? Me gustaría saber si ella está de acuerdo. La niña negó, pero cuando vio que el hombre no accedería a ayudarla sin permiso de su madre, decidió que era mejor hacerle caso. Dubitativa, tomó su mano y lo llevó hasta su casa. Caminaron en silencio. Óscar estaba inmerso en la sensación de que aquella niña era igual a su hija, y Esmeralda pensaba en cómo se enojaría su mamá cuando supiera que había escapado, pero creía que al final entendería. Cuando llegaron, escucharon desde afuera la desesperación en la voz de Camila, que le preguntaba a la niñera dónde estaba su hija. La mujer negaba llorando y le decía que no sabía, que solo se había dormido por un momento. En aquel instante, Camila abrió la puerta lista para salir en busca de su pequeña, pero se encontró con su hija tomada de la mano de un extraño. Se agachó y la atrajo hacia sí para abrazarla y apartarla del extraño. «Ay, Dios santo, mi niña, ¿dónde te habías metido? Me asustaste tanto. Nunca más hagas algo así», murmuró Camila contra el cabello de su hija, mientras depositaba suaves besos en su cabeza. Una vez que todo se calmó, Óscar le explicó a la mujer lo que había sucedido. Camila quería enojarse con su hija por haberse escapado, pero su corazón se derretía ante las buenas intenciones de la niña. Invitó al hombre a pasar y se sentaron en el salón, tomando el té que acababa de preparar, y conversaron. Esmeralda había subido a su habitación a jugar. Cuando la vi, creí que estaba viendo un fantasma, dijo el hombre que seguía conmocionado por todo. Mi hija murió hace 7 años y es idéntica a tu niña. Camila, enternecida y sorprendida en partes iguales, buscó un álbum de fotos que tenía de su pequeña hija y se lo enseñó al hombre. Aquello terminó de convencer a Óscar, aunque sabía que era imposible que esa niña fuera su hija. Necesitaba estar seguro y las fotos desde el nacimiento de Esmeralda lo demostraban. Sintió que la decepción lo invadía, pero también un poco de paz. Sabía que era imposible, pero cuando la vi, te juro que pensé que era mi hija, murmuró el hombre. Es tan dulce, lo que quiso hacer por ti es único. Tiene un corazón enorme, respondió Camila. Aquel extraño encuentro trajo a la vida de Camila y Esmeralda algo inesperado. Óscar comenzó a visitarlas algunas tardes y ayudó a la mujer con los gastos médicos. Se sentía inexplicablemente conectado a esa familia. La salud de la mujer comenzó a mejorar poco a poco con los medicamentos adecuados y salió adelante con el apoyo de Óscar y su familia. Junto a su salud recuperada, nació una amistad maravillosa entre aquel peluquero que alguna vez había sido un extraño y Camila. Ambos se apoyaron mutuamente y comenzaron a sanar las heridas del pasado. Fue durante una tarde de verano, varios meses después de todo lo que había sucedido, que Óscar le contó lo que pasó con su hija. La muerte había sido trágica e inesperada. Habían salido una tarde lluviosa a pasear por la ciudad en auto y un camión se cruzó en su camino. Él sobrevivió, pero su pequeña hija y su mujer no. Aún se culpaba por sus muertes. La extraño cada día, dijo el hombre. Un día estaban frente a la tumba de la niña y su esposa, y el hombre dijo, desde que te conocí, he venido a visitarlas más seguido. El cementerio estaba extrañamente tranquilo. Una brisa fresca soplaba y les daba un descanso del calor. El leve aroma a flores inundaba el lugar, algo dulce y suave que les hacía picar la nariz. Sigo pensando en lo extraño que fue conocernos, mencionó Camila. Óscar asintió de acuerdo. Habían hablado muchas veces de lo raro que había sido nunca haber coincidido y que de alguna manera Esmeralda supiera exactamente a dónde estaba la peluquería. La niña estaba con ellos, tomada de la mano de Camila. Todos habían ido a ver a sus difuntos y las tumbas de la familia de Óscar eran las últimas que le quedaban por visitar. «Mamá, no fue extraño», dijo la niña de repente. Camila y Óscar la miraron sorprendidos.
¿De qué hablas, pequeña?, preguntó el hombre agachándose a su lado. Ella me lo dijo, respondió la niña señalando a una de las tumbas. La inscripción sobre la piedra rezaba: «Aquí yace Olivia, amada esposa y madre. Soñé con ella la noche anterior y vine a buscarte. Dijo que me ayudarías, que eras un buen peluquero». Óscar sintió que las piernas le flaqueaban y miró a Camila aterrado. «¿La esposa de Óscar te dijo dónde encontrarlo?», preguntó con suavidad la madre de la niña. «Sí, ella dijo dónde encontrarlo y que él me ayudaría a sanarte, y fue así», contestó la pequeña encogiéndose de hombros. «¿Podemos ir a casa, mamá?», preguntó la niña tomando la mano de ambos. Ambos adultos se miraron, sin entender nada, pero aceptaron y siguieron a la niña. Creyeron que quizás todo era producto de la imaginación frondosa de Esmeralda. Mientras se marchaban, un leve aroma a flores dulces y suaves inundó el lugar con fuerza, y entre las tumbas de la niña y la mujer que alguna vez habían sido esposa e hija de Óscar, creció una pequeña flor blanca, igual a la que había crecido en ese mismo lugar años atrás, cuando Inés vertió una poción que no sabía lo mucho que cambiaría sus vidas. Y así, querido oyente, termina esta historia. Si te gustó, te invitamos a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir brindándoles historias conmovedoras casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla.